Eh, y después voy a compartir el video. Esto solo es esta vez. Las próximas veces, pues ya ustedes, pues, solitos van a trabajar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos acá, este es se lo voy a- Entonces, lo que nosotros tenemos acá, esto es un Mac, ¿sí? El Mac, como ya dijimos, es un meristemo, ¿sí? Apical caulinar. En este caso, este Mac es de repollo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en este Mac? Una de las características es que nosotros vamos a encontrar, si ustedes se dan cuenta aquí, una de las características es que son células poco diferenciadas o nosotros podemos llamar incluso de células indiferenciadas. Y si ustedes se dan cuenta, no sé si ustedes lo logran percibir, pero nosotros tenemos acá, digamos, en este caso, unas células acá que parece como que estuvieran alargadas, ¿sí? Esto que nosotros tenemos acá ya son algunas ramas de xilema primario. Esto que se ve acá, que ya está llegando, es porque aquí, digamos, ya viene la actuación del procambium y aquí este procambium ya está dando origen a xilema primario. Todo esto que nosotros observamos acá, estos puntitos de acá es xilema primario. Nosotros tenemos toda esta región que está acá, ¿sí? Toda esta región que nosotros podemos ver hasta llegar a estas ramales de xilema. Todo esto nosotros le vamos a llamar meristemo apical caulinar, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar este meristemo y todo lo que envuelve al meristemo, todo lo que nosotros observamos acá, estas hojitas que observamos acá, todas estas son primordios foliares, ¿sí? Esto también es un primordio foliar, esto es un primordio foliar, esto es un primordio foliar. Entonces, todo esto que nosotros observamos son primordios foliares. Y esa es una característica que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Que vamos a encontrar primordios foliares. No vamos a distinguir tanto los tejidos, digamos, en el caso de corpus, digamos, o las células iniciales. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros esto que está acá, podríamos decir que es el corpus, que es parte del meristemo apical caulinar. Pero nosotros aquí vamos a encontrar digamos, las células no están tan cerca, entonces no las podemos ver. Y como son células meristemáticas, lo que va a haber en la orilla, o sea, todas las células que van a estar en la orilla de estos primordios o en la orilla del meristemo apical caulinar, todo esto es protodermis, que quiere decir que es el tejido que está antes de formarse una epidermis verdadera. Entonces, esa es una característica que nosotros vamos a ver en esta parte, una característica de esa protodermis. Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar esa protodermis y vemos una de las características que están acá. Si ustedes, por ejemplo, ya hicieron su dibujo, no sé si ustedes logran ver, pero ahí lo que nosotros vamos a encontrar es un montón de puntos, no es, digamos, una célula bien definida, sino que ustedes incluso con un submarcador pueden ir haciendo un montón de puntitos e ir formando ese meristemo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros observamos ahí, esos puntos morados como tal en todo este tejido, es núcleo, ¿sí? Como recordemos de que es una zona de la planta donde va a haber mucha división celular, lo que nosotros vamos a encontrar ahí principalmente es núcleo. Entonces, todo esto es núcleo y algo que nosotros hablábamos también, ¿verdad? La pared celular puede ser tan delgada acá porque son células que están expandiéndose, aún no se han expandido completamente, entonces son células que están en expansión. Entonces, ahí nosotros tenemos esta parte de acá donde nosotros vamos a encontrar estos meristemos, entonces les decía protodermis, que va a ser todo lo que lo cubre, primordios foliares y el meristemo apical caulina. No hay mayor cosa, solo estos ramales que están acá, que son como unos pedacitos de tubo que se quedaron tirados ahí, que es propiamente xilema primario.
Entonces, eso es lo que vamos a tener en este primer esquema. Lógicamente, yo aquí estoy rayando, ya ustedes lo hacen bonito, ¿verdad? Este que tenemos acá es ahora un mar, ¿sí? Meristemo apical radical, ¿sí? Y este meristemo apical radical que nosotros tenemos acá, y ustedes lo pueden ir subrayando ahí, es que este meristemo apical radical, si ustedes ven, otra vez repetimos lo mismo, solo que en el caso del meristemo apical radical, no sé si ustedes logran ver, pero entre más nos alejamos de la punta, menos vamos a encontrar nosotros esta capa de color morada, ¿sí? Entonces aquí tenemos una capa nosotros de color morada que se extiende. Entonces, esa capa color morada propiamente es la cofia, ¿sí? Y es un tejido de protección que le va a servir al meristemo cuidarse, digamos, de algunas cuestiones que puedan dañar esta zona de acá, que es la zona meristemática. Entonces, en la raíz nosotros vamos a tener a esta región que está acá, toda esta región ya que se mira más fuerte, digamos, más de un color más azul, también son un montón de núcleos, pasa exactamente lo mismo que el meristemo apical caulinar, lo que hay aquí son un montón de núcleos y nosotros vamos a distinguir de manera poco visible las paredes celulares. Lo más que hay aquí son puros núcleos ordenaditos que ya vienen acá y que lógicamente a su alrededor tienen sus paredes celulares, pero que para nosotros son poco visibles, ¿sí? Porque pues lógicamente nosotros vamos a tener que por ahí tenemos esa poca visibilidad. Entonces, debido a la característica de la pared celular, sin embargo, pues aquí podemos ver nosotros que todas estas son células meristemáticas. El meristemo está básicamente en esta región, de ahí vamos a tener nosotros, aquí ya no logramos encontrar, pero aquí tenemos la zona de división celular. Luego vamos a tener acá, conforme las células van creciendo, podemos llegar a una zona de alargamiento. Entonces, una característica que nosotros vamos a encontrar acá es que son células que todavía no están bien diferenciadas. Si nosotros nos alejamos más, vamos a encontrar células en diferenciación celular. Sin embargo, pues no, no vamos a tener nosotros como esas características digamos, de observar estructura. Sin embargo, cuando nosotros ya vamos a observar estructura, ya vamos a llegar acá. Esto, por ejemplo, nosotros lo tenemos, este es un corte que hizo una su compañera, y este corte es aníbal. Bueno, aquí están los dos meristemos ya, este meristemo apical caulinar y este meristemo apical radical. Y aquí nosotros tenemos un corte. Y este corte, cuando nosotros hablamos de la planta, ¿sí? Y les decía yo a ustedes que en cuanto más nosotros nos alejamos de la planta, más estructura vamos a tener. Entonces, este corte salió específicamente de uno de los primeros entrenudos de la planta de frijol. Este es un corte transversal, un corte en tallo de frijol en los primeros entrenudos, o sea, en un crecimiento totalmente primario. Ya estamos en una zona de diferenciación, aquí le vamos a denominar zona de diferenciación. Y esa es una de las características que nosotros vamos a tener con esa zona de diferenciación. Igual, aprovechando que estamos aquí, en el caso de este viernes, ustedes ya pueden llegar a trabajar al laboratorio con sus plantas si ya tuvieran plantas, ¿verdad? Aprovechando el día viernes, que todavía es un día, digamos, que por ahí se tomaron. Entonces, podrían utilizarlo pues, por ir a ver sus plantas y empezar a realizar sus cortes con las plantas que ustedes pues quieran que sean de importancia agrícola, importancia medicinal o bien una importancia ornamental, pero si es importancia ornamental, de preferencia que sea una planta nativa. Entonces aquí lo que nosotros vamos a encontrar, digamos en este caso, si ustedes se dan cuenta, son células que todavía son bastante jóvenes, vean la pared celular, aquí hay un acercamiento, todo esto que nosotros encontramos, digamos de acá, todas las células que van a estar aquí en toda la orilla, al igual que pasa con los otros dos tejidos que ya vimos. Esto es epidermis, ¿sí? Epidermis, epidermis.
todo lo que hay de acá hasta acá, ¿sí? Todo lo que hay de acá hasta acá, nosotros vamos a denominar este tejido parénquima, ¿sí? Parénquima. Ese tejido puede contener mucho contenido de clorofila, entonces si ese parénquima tiene clorofila, se va a llamar clorénquima, pero eso lo vamos a ver más adelante. También esto que está aquí adentro se llama parénquima, ¿sí? Si ustedes ven, aquí ya estamos en una zona más diferenciada, entonces la pared celular se puede ver muy bien acá, mientras que en una zona no diferenciada nosotros no podemos ver esas paredes celulares. Y luego nosotros vamos a encontrar esto que tenemos nosotros acá, que son estas estructuras que tenemos acá, que van a estar aquí en todo alrededor. Todo esto son los haces vasculares, ¿sí? Estos son los haces vasculares. Todos estos de acá son haces vasculares. Entonces a esto los vamos a conocer como haces vasculares. Y esos haces vasculares son exactamente los mismos que nosotros tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, bueno, en este caso nosotros vamos a encontrar una célula inicial, que son unas células que están acá, son unas células más delgadas que van a estar acá. Todas esas células iniciales, ¿sí? Aquí van a estar estas células iniciales que van a recorrer todo el tallo, ¿sí? Estas células y van a ir caminando por acá. Esta está aquí. De ahí va. Aquí ya no hay una diferenciación tan marcada. Vamos a borrar esto. Borrar. Aquí ya no miran ustedes tan marcadas estas células hasta acá. Pero aquí vuelven a aparecer esas células iniciales. Aquí hay una chiquitita que son como achataditas. Esas células iniciales que están ahí, estas son las células del procambium. ¿Sí? Y ese procambium, como dijimos, hacia adentro va a producir xilema primario y hacia afuera va a producir floema primario. Entonces, esas células están produciendo otras células acá y a eso nosotros le vamos a llamar floema primario. Mientras no exista un cambio vascular, todo lo que va a estar entre haz vascular y haz vascular, todo esto también es parénquima, ¿sí? Pero este parénquima, como está en el centro, se le denomina médula. Así se le denomina a este parénquima que está en el centro, ahí no hay problema. Entonces, y este está generando células. Si ustedes ven esta célula de acá, produjo esta de acá, produjo esta de acá, produjo esta de acá, se van produciendo hacia adentro. Y aquí hay otras células. Y era lo que estábamos hablando en la clase. Primero hay una deposición de pared primaria y después va a haber una deposición de pared secundaria. Y aquí podemos ver nosotros la deposición de la pared secundaria. Y estas células con pared secundaria acá son elementos conductores propiamente, con pared secundaria. Y todas estas de acá pues son elementos conductores o se van a convertir en elementos conductores, pero como aún están en crecimiento, entonces aún no podemos ver ese proceso de propiamente de producción de pared secundaria. Esa es una característica bien importante. Entonces aquí un meristemo que estamos viendo es el procambio. ¿Cuál es su función? Producir xilema primario hacia adentro y producir floema primario hacia afuera. Entonces, y en conclusión, digamos que lo que hace es producir haces vasculares. Esa va a ser la función del procambio. Y luego aquí tenemos un acercamiento que yo lo dejé acá. Vean acá, aquí sí se pueden distinguir bien todas las células de la epidermis. Esta última capa de células que está acá es a lo que nosotros conocemos como epidermis. Y acá, pues esto que se observan acá, estos tubitos chiquitos que están acá, que no los podemos ver muy bien acá, estas tuberías de acá, pues es parte del floema de la planta. Esto es floema que está acá, que se logra ver. Pero aquí, bueno, tenemos estas estructuras que se llaman tricomas, pelos o tricomas también, que eso lo vamos a ver en su momento. Hay dos tipos, unos que son tectores, otros que son glandulares, y aquí están los dos presentes, que son parte del frijol. Aquí tenemos otro meristema. Este meristema es un meristema que se llama periciclo. Entonces aquí tenemos nosotros los dos montajes, uno alejado y otro, digamos, más cerca.
Lo que nosotros vamos a encontrar aquí de afuera hacia adentro es, en el caso de esto, una rizodermis. Les decía yo a ustedes que todas las epidermis de la raíz se van a llamar propiamente rizodermis. Esa es una característica que nosotros vamos a encontrar. Luego vamos a encontrar una característica y bueno, de aquí, desde la primera capa, después de la rizodermis hacia adentro, ¿sí? Para el caso de esta gramínea en específico, nosotros vamos a encontrar que aquí se va a formar aerénquima, ¿sí? Aquí nosotros estamos observando aerénquima y es una característica bien especial porque en muchas gramíneas estas van a tener la capacidad de formar estos espacios de aire y estos espacios de aire a ustedes les van a permitir propiamente, pues, la planta almacena aire para evitar o cuando está en lugares encharcados y etcétera. A esto se le llama aerénquima. Y la última capa de la última capa del córtex, porque o del parénquima, como ustedes le quieran llamar, es la endodermis. Y aquí sí la podemos ver bien. Vean acá. La endodermis tiene un espesamiento. Este espesamiento, hay una característica bien importante y es que la endodermis es la última capa que protege que va a entrar al xilema y que no va a entrar al xilema y propiamente en la conducción. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar unas células, si nosotros separamos las células de la endodermis, por ejemplo, en este caso, esta célula de la endodermis, nosotros vamos a decir que tiene un espesamiento en U. Hay espesamentos en U, hay espesamentos en O, ¿de qué depende? Pues de las especies y se ha catalogado también como un carácter propio de cada una de las especies. Entonces aquí tenemos unas células. Estas células que ustedes están viendo acá, si tienen esa deposición de pared, no es como la célula que ustedes fabricaron, sino que la pared se va a depositar solo de un lado y por eso se llama deposición en U, porque engrosa solo una parte de la célula y aquí la podemos observar. Entonces, ese engrosamiento, bueno, aquí nosotros podemos ver, se tiñe de otro color y esto también es por la reacción de la endodermis que tiene la endodermis con respecto a los otros componentes de las células. Entonces, aquí hay un anillo que se va a formar y ese es el anillo que nosotros le vamos a llamar endodermis. Y justo debajo de la endodermis, ¿sí? Existe un tejido meristemático y ese tejido meristemático se va a llamar las células que justo están, si aquí está la endodermis, la capa que está debajo de la endodermis, la capa de células, voy a ponerle otro color para que sea un poco más visible, la capa de células que está justo debajo de la endodermis, a eso es lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de periciclo, ¿sí? Entonces, el periciclo es algo que nosotros vamos a encontrar. Entonces es algo que nosotros vamos a encontrar, esa es una característica que nosotros tenemos. Entonces ahí esto es lo que nosotros habíamos comentado, ¿verdad? Que el periciclo tiene una función y esa función la está ejecutando justo en este momento, en la fotografía, en lo que nosotros teníamos. Entonces, solo permítame un momentito, espérenme, espérenme. Perdón, patojos, es que mañana tengo gira y ando todavía coordinando unas cosas aquí, pero bueno. Entonces les decía, aquí justo debajo de la endodermis vamos a encontrar nosotros un tejido que se llama periciclo. Ese periciclo es un tejido remanente también cuyo origen es lo que nosotros estamos viendo acá, ¿sí?
formar raíces secundarias. Entonces, ese se convierte en un tejido meristemático nuevamente y empieza a formar esas raíces secundarias que nosotros estamos viendo acá. Entonces, aquí nosotros las vamos a ver, todo esto que se está formando es una raíz nueva, pero no viene de la superficie, todas las raíces secundarias, como les decía yo a ustedes, voy a cambiar un poco aquí al color otra vez, como les decía, regularmente nosotros cuando hablamos de raíz en la primaria, nosotros dibujamos algo así, ¿verdad? Entonces pareciera que esas raíces están saliendo sobre la superficie de la planta. Incluso si nosotros sacamos una raíz del suelo, nosotros vamos a ver o vamos a asumir como que la raíz estuviera saliendo sobre la superficie de la planta. Pero realmente no sale sobre la superficie de la planta, sino que está saliendo desde el interior. Y esa raíz rompe todo el córtex o aerénquima en este caso lo va a romper y entonces por ahí también puede ser entrada de patógenos que lo vamos a ver más adelante, pero va a ir rompiendo toda esa raíz hasta formar la raíz que nosotros veríamos en una forma externa. Entonces, esta raíz que está haciéndose acá está formando una raíz lateral o una raíz secundaria o terciaria para, pues, propiamente conformar lo que nosotros vamos a conocer como ese sistema radicular. Entonces, este es el que tenemos nosotros acá, que va a ser eh, el, este meristemo llamado propiamente periciclo, originar raíces secundarias. Luego aquí tenemos uno de los tejidos meristemáticos también bien interesantes en las plantas, porque son algunas plantas que lo tienen, no todas las plantas lo van a tener, pero algunas sí lo van a tener. Y este se llama el tejido meristemático intercalar. Yo les puse aquí dos puntos, digamos, del tejido meristemático. Uno que está acá, que me pareció muy interesante porque si ustedes se dan cuenta, este de acá se separa, ¿sí? Y empieza a formar ya la hojita y este de acá también se separa. Y es lo que nosotros estamos observando acá, ¿sí? Nosotros tenemos un nudo y ese nudo que es esto que está acá, esto es un nudo. Y en este nudo, ustedes van a ver de que existe propiamente ciertas características y todo lo que vemos en azul aquí, todo lo que vemos en azul, yo les había dicho a ustedes que el xilema y el floema, pues al final son una especie de tuberías, digamos, que nosotros vamos a encontrar en la planta. Entonces, aquí todo lo que ustedes ven en azul va a ser propiamente xilema, son los tubos, ¿verdad? Toda la tubería de la planta, pues va a ser xilema acá. Todo va a ser xilema, 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 xilema. Todo esto de acá es xilema, xilema y xilema. Todo porque los haces vasculares en las monocots, que esta es una monocots, pues se van a encontrar aquí agrupaditos y va a formar. ¿Dónde van a llegar? Aquí al nudo. En el nudo nosotros vamos a encontrar esa estructura que vemos acá y se ve como literal, como que se formara un nudo. Y luego empiezan a aparecer tejidos de diferencia y tejidos meristemáticos, propiamente el meristemo intercalar. En este corte nosotros no lo podemos ver tan bien, pero este corte está bonito, pero este corte se puede observar. Otra vez, cuando nosotros estamos hablando de tejidos meristemáticos, les decía yo a ustedes que se tiñe de un color intenso y pareciera que la célula se pintara completamente y esa pintada, digamos, entre comillas, se debe a que hay tejidos que se están dividiendo. Entonces ustedes van a ver todo este color azul propiamente xilema, pero todo lo moradito intenso que nosotros vamos a encontrar son células que se están dividiendo y poco a poco empiezan, si ustedes se dan cuenta, hay como un pequeño corte entre estos dos puntos. Aquí está la zona propiamente meristemática, que es lo que marca acá, el meristema muy pegado al nudo, y luego pues ya empieza la zona de diferenciación donde nosotros ya vamos a encontrar propiamente esos tejidos meristemáticos, perdón, esos tejidos ya diferenciados, que es una característica que nosotros vamos a ver también en estas plantas. Entonces es bien interesante el meristema intercalar, que es lo que vamos a tener nosotros acá. Entonces, otra vez, si ustedes se dan cuenta, aquí ya hay tejidos diferenciados. ¿Cómo sé yo que aquí hay tejidos diferenciados y aquí no? Porque cuando hay tejidos diferenciados ya se mira muy bien la pared celular, mientras que cuando no hay tejidos diferenciados solo vamos a ver un montón de puntos morados. Eso quiere decir que son tejidos meristemáticos o tejidos que aún se están dividiendo. Mientras que cuando ya hay tejidos diferenciados, nosotros vamos a ver que esos tejidos pues ya tienen una pared celular que es mucho más visible y se puede observar, que es lo que miramos en este de acá. Si ustedes ven aquí, el meristema intercalar se quedó muy, muy
muy acá y aquí ya todas las células las vamos a observar nosotros con pared celular, pero si nosotros vemos de este lado, nosotros vamos a observar que no todas las células tienen una pared celular visible y eso es porque ahí todavía hay crecimiento propiamente meristemático, o sea, estamos hablando de un crecimiento meristemático como tal, entonces ahí a nosotros lo vamos a ver en la planta, eso es bien característico y eso es bien propio de las gramíneas, y les decía, no todos los cultivos tienen esas características o no todas las plantas tienen esas características, pero las gramíneas sí van a tener esas características y es justo acá. Entonces aquí estamos pasando por un nudo exactamente y aquí les digo yo hay una hoja que es esto que señala este dibujo, por eso me gustó bastante, porque aquí se ve propiamente la hoja, aquí está el nudo y aquí está el meristemo intercalar también. Si ustedes van a ver, tal vez algunos tendrán la duda porque esto quedó así y eso quedó así porque cuando cortaron no hicieron bien el proceso de, digamos, de clarificación y quedaron esas partes todavía como oscuritas y eso es lo que, perdón, como claritas, como verdecitas y es por causa de la clorofila que está allí presente. Pasamos a este otro corte. Este otro corte es un tejido, son dos tejidos de hecho. Y acá nosotros vamos a ver que este es un corte transversal en pino. ¿Sí? El pino tiene una característica y es que el pino rápidamente sus tejidos meristemáticos secundarios van a entrar en función, ¿sí? Nosotros vamos a reconocer dos tejidos meristemáticos secundarios. Uno de ellos es al famosísimo cambium vascular y el cambium vascular es el que va a dar origen. Entonces, aquí entre estos dos tejidos, no sé si ustedes logran ver, pero hay un tejido que está bien marcado y hay un tejido que está menos marcado. Entonces, todo esto que nosotros vamos a observar aquí casi no se puede observar, solo nosotros sabemos que existe, ¿verdad? Porque hay un tejido aquí que se llama cambium vascular, que por el corte, no lo podemos ver también, pero esto es cambium vascular. ¿Qué está haciendo el cambio vascular? Produciendo hacia afuera floema secundario y produciendo hacia adentro propiamente xilema secundario. Vean las características del xilema secundario con respecto al xilema primario, que hay unos restitos de xilema primario que son estas células bien redonditas que tenemos hasta acá enfrente. Estos son restos de xilema primario, mientras que el xilema secundario pues ya está bien organizado. Esto es xilema primario que se originó primero, luego se va a ir empujando por acción del cambio vascular y se va a formar este xilema secundario que es lo que nosotros vemos acá, mucho más grueso. En el caso de las gimnospermas, nosotros vamos a ver que se forman unos canales. Estos canales son parte de las estructuras secretoras que vamos a ver más adelante. Estos canales se llaman canales resiníferos y es porque las gimnospermas pues generan cierta resina que va a salir por algún, que está produciéndose por unas estructuras llamados propiamente canales resiníferos. Entonces aquí tenemos estos canales resiníferos y esos canales, perdón, resiníferos son propiamente lo que nosotros conocemos como una estructura secretora. Sí, es una estructura secretora. Y entonces aquí tenemos nosotros, esta ya es una planta que se encuentra creciendo secundariamente y todas estas células que quedaron aquí sigue siendo médula. ¿Médula de qué? De parénquima, al igual que en la otra, parénquima. Entonces aquí vamos a tener estas células. Luego, aquí tenemos otras células de parénquima, que a estas células le vamos a llamar córtex. No sé si ustedes logran observar que hay una diferenciación muy marcada entre las células que están acá, las células que están acá, ¿sí? Todas estas células que están acá. Todas estas células que van acá y acá y acá son córtex. Y luego llegamos nosotros a un punto bien importante para la planta. Y es esto. Vean estas células de acá. Son unas células que, si les digo, parecen como que fueran unas células aplastadas, y es una característica que nosotros vamos a ver en estos meristemos secundarios, y es que existen unas células que estuvieran como aplastaditas. Esas células aplastadas no son nada más y nada menos que un tejido meristemático que se llama felógeno. Si ustedes van a decir, el felógeno, ¿qué origina? El felógeno, ya habíamos platicado, origina algo que vamos a llamar peridermis. Y ustedes dirán, Inge, pero ahí hay epidermis. Claro que hay, porque el felógeno va a empujar a a la epidermis hacia afuera hasta que ésta colapse y se desaparezca totalmente. Si ustedes ven, yo les decía a ustedes que la endodermis pues tenía un engrosamiento en U. Aquí pueden ver ustedes también que pareciera como que fuera un engrosamiento en U, pero realmente el engrosamiento es hacia afuera porque lo que engrosa es una pared celular, la pared celular propiamente, em,
perdón, periclinal externa, y esta pared celular periclinal externa, pues va a ser la que se va a engrosar. Entonces aquí va a engrosarse y es lo que le va a permitir a la planta pues cierta protección, pero el felógeno que origina peridermis hacia afuera está produciendo células. Este felógeno de acá está originando células y esas células son llamadas células propiamente del felema, ¿sí? El felógeno hacia afuera va a producir células del felema y hacia adentro va a producir una capa de células, que esa capa de células se van a conocer como capa de la felodermis. Entonces, así como el cambio vascular hacia afuera produce floema secundario y hacia adentro xilema secundario, el felógeno hacia afuera produce felema y hacia adentro produce felodermis, dando así la suma de felodermis más felema más felógeno, que es el meristemo, me va a dar a mí la peridermis. Y el resto de epidermis, pues empuja hasta que colapse. Por eso aquí todavía lo podemos ver. Y en algunos, si nosotros nos vamos más adentro, ya vamos a ver que ya no existe propiamente esa epidermis. Esa epidermis, si nosotros vamos a un árbol de pino un poco más grande, va a desaparecer. Y eso lo vamos a ver también en el laboratorio. Listo, perdón. Entonces, aquí, como les decía, esos son tejidos secundarios. Y aquí era solo un acercamiento, ¿verdad? Que todo esto que les estoy diciendo yo acá, esto es floema, y todo esto que les estoy diciendo yo hasta acá, esto es xilema, solo que xilema secundario, floema secundario. Que ustedes van a ver que las células como que estuvieran amontonadas, que hace una gran diferencia con las células que están acá afuera y con estas otras que están acá. ¿Quién origina estas? Unas células que están metidas acá, que se llama cambium vascular. Entonces, el cambium vascular hacia adentro produce xilema secundario, hacia afuera floema secundario, y ahí vamos a estar. Entonces, ustedes dirán, ¿y esta célula que tiene contenido algo? Era lo que yo les decía en clase, ¿verdad? Hay vacuolas que almacenan diferentes sustancias y a esas sustancias se le llaman sustancias ergásticas, ¿verdad? Entonces, hay muchas células que las almacenan y por eso es que el azul de toluidina reacciona de diferente manera a esas células. Entonces, solo son solo son esas las fotos que van a presentar ustedes en su informe del día lunes. Dudas. Como igual se va a quedar la grabación, ustedes pueden ahí pausar lentamente, ¿verdad? Las partes. Pero si alguien tiene alguna duda ahorita, pues podemos resolverla también. Como bien, si no tienen dudas, o si tienen dudas, pueden, hablar. Y si no tienen dudas, vamos a, les voy a enseñar otra cosa para que se apoyen, ¿sí? Entonces, lo que les iba a mostrar es algo que pues yo trabajo bastante, que son algunas, digamos, algunas páginas en línea que pueden ayudarlos a ustedes para hacer sus informes.
Yo les voy a compartir estos dos links al grupo para que ustedes por ahí los tengan. Este primero que es un atlas, que este es un atlas propiamente de una universidad española. Y tenemos esta que pues a mí me gusta bastante, que también es un atlas. Es un poco más, menos interactivo, digamos, pero también es bastante útil. Y entonces, ahí lo vamos a ver. Ahí les compartí yo los dos. Entonces, eh, entonces, em, entonces, ahorita les voy a hablar de estos dos links, se lo permitan. Bien, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Esto de acá, pues es algo para, por ejemplo, si ustedes quisieran, por ejemplo, la otra semana vamos a hacer un corte transversal en la hoja de una gramínea, por ejemplo. Entonces, acá ustedes van a ver que tenemos a una hoja de gramínea, entonces la vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, aquí dice sección transversal teñida con safranina y etcétera. Se observa la epidermis. Entonces, si ustedes le dan clic en epidermis, la aplicación, digamos, o el atlas les va a marcar todas las células que son de epidermis. Y luego dice sección transversal donde se observa la epidermis. Entonces, aquí está. El mesófilo constituido por parénquima. Entonces ustedes quieren saber cuál es parénquima y les va a pintar todo aquello que es parénquima. Y dice que hay haces vasculares y les va a pintar cuál es el haz vascular. Y luego va a decir que hay fibras de esclerénquima y les va a pintar las fibras de esclerénquima. Hay algo en las gramíneas que se llaman células buliformes, que lo vamos a hablar también, y aquí las va a marcar. Entonces ustedes van a ver que marca las células, propiamente la epidermis. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, una raíz de maíz, la raíz de maíz que está acá se parece mucho, digamos, a la raíz que nosotros acabamos de ver de una gramínea. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar acá endodermis. Y ustedes van a ver que la endodermis es esta línea amarilla que está acá. Acá no marca el periciclo porque no hay raíz mostrándose, ¿verdad? Pero aquí pues lo pueden ver. Aquí hay una autoevaluación también, por ejemplo, tejidos vegetales. Por ejemplo, si ustedes quieren ver tejidos vegetales epidermis, entonces ustedes aquí le pueden mencionar. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué están observando las células? Por ejemplo, entonces ustedes van y hacen sus preguntas. Por ejemplo, cómo se llama la estructura señalada con los asteriscos y ustedes van marcando. No lo voy a marcar porque si ustedes se quieren evaluar, pues poco a poco lo van a ir haciendo. ¿Qué estructura aparece en los asteriscos? Que esos son una especie de tricomas, pero tienen un nombre específico. ¿Cómo se llaman las células señaladas con A? Que era lo que acabamos de ver, células buliformes. Entonces ustedes marcan y pues pueden ir repasando acá, que es una autoevaluación, que es bastante. Y aquí pues también tenemos mostrar todas las preguntas, si ustedes las quieren hacer como un examencito, digamos propiamente un examen de ustedes, entonces lo pueden ver. Y entonces aquí tenemos nosotros esta microscopía virtual, que era lo que les decía, tienen órganos vegetales. Ya los órganos vegetales que ustedes quieran ver, pues ya lo pueden ver de esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una raíz, aquí tenemos una antera, tenemos un tallo de liantus, por ejemplo. Como es una eudicots, se parece mucho a lo que estábamos viendo con el frijol, solo que aquí, pues ya estamos viendo nosotros que ya cerró el anillo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes lo quieren ver, aquí tenemos un tallo de pino, pero si ustedes, vamos a ver este tallo de pino. Este tallo de pino es bien interesante porque el tallo de pino tiene una característica y como les decía, aquí nos va a aparecer la epidermis propiamente, pero esa pues ya es peridermis, el córtex, todo lo que es córtex. El floema, vean el floema, lo que les estaba marcando yo a ustedes, y el xilema, lo que habíamos visto. Entonces, ¿cómo se va a marcar esos dos de ahí? Entonces, ahí ustedes pueden ir viendo. Hay todos estos órganos vegetales que a mí me parece que es una alternativa para que ustedes estudien. Y tenemos este otro atlas que a mí me parece también bastante interesante e importante, que este es un atlas de histología vegetal y animal. Entonces, en la parte de tejidos vegetales, que es el link que yo les mandé, bueno, yo les mandé este link que es en meristemos. Entonces, en tejidos vegetales está meristemos. Ustedes pueden leer todo lo que dice meristemos, incluso lo pueden usar para su marco teórico y para su discusión.
Entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a ver meristemos primarios. Aquí, por ejemplo, menciona el meristemo apical caulinar y dice meristemo apical caulinar. Entonces, acá ustedes van a ver que marca el meristemo apical caulinar, primordios foliares, y me va a marcar los primordios foliares, muy similar a lo que acabamos de hacer. Aquí tenemos un primordio lateral, que en este caso, aquí tenemos este primordio lateral, que también es como la axila de los primordios foliares. Y aquí, pues, ustedes pueden poner todas las marcas que les va a tirar todas estas marcas. Solo quiero ver, ahí está todas estas marcas que nos va a tirar. Entonces ahí vamos a tener nosotros todas las marcas que están en este punto. Y aquí pues va toda esta información, por ejemplo, la zona medular, la zona central. Los meristemos también se dividen en varias capas, la L1, la L2, la L3, que eso lo veíamos en clase un poquito. Entonces aquí está mucho más explicado, digamos, que ustedes pueden utilizarlo como una referencia para su marco teórico. Entonces, para su marco teórico y para apoyarse de las imágenes que pues por ahí yo ya les compartí. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a eso? Ya les mandé los dos links. Y las fotos que están, la presentación también se las puedo mandar. Es una presentación bastante sencilla. Al inicio, como les digo, los primeros laboratorios, pues sí, vamos a hacer como esta reunión para que ustedes, pues, por ahí aprendan un poquito. La iba a hacer el viernes, pero la verdad es que estuve en campo hasta las 6:30, creo, casi ya no me dio tiempo. Pero, por ahí se las vine a presentar hoy, porque como ayer ya no hubo actividad. Pero si tienen alguna duda, pueden preguntar. Este reporte pues se entrega el lunes, ¿verdad? Los otros sí ya solo van a tener una semana para realizar. ¿Dudas? Ingeniera, disculpe, a la hora que se realice el dibujo, ¿se van a identificar los tejidos que se miran o solo meramente se van a mencionar? Se van a identificar todos, 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 tal como el ejemplo que se les mandó al grupo. Ahí les mandó Kevin las fotos del reporte. Entonces ahí ustedes dibujan todo, porque así se les va a ir quedando, porque en el examen yo no les voy a preguntar solo una partecita, sino que en el examen yo les voy a preguntar todo. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, pues por ahí lo vamos a dejar. Y el Inge, lunes, buenas noches, disculpe. sí. Agregamos también el corte que nosotros hicimos, aunque no nos haya salido. No, 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 no. Estos cortes que están ahí tienen que ir en su cuaderno pegados e identificados y aparte tienen que ir en su informe dibujados, porque lo pegado sirvió ahorita para que ustedes fueran, digamos, haciendo sus esquemas y localizando y a partir de eso seguían. Pero el corte que no le salió no lo hacen. Solo vamos a trabajar con los cortes que están buenos, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Y si no hay dudas, pues gracias por haber asistido. Espero que les vaya muy bien en este informe y que pues todos los informes también, ¿verdad? Entonces, feliz noche. Nos vemos el día lunes. Feliz noche, ingeniera. Gracias, Marcos. Feliz noche. Feliz noche, Inge. Gracias. Feliz noche, ingeniero. Gracias igualmente.